Muy bien. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Si quisiéramos estar quisiera que nuestros zapatos estuvieran en la historia en aquel tiempo, lo único que tenemos que hacer es ir a los evangelios, ¿verdad? Y poder decir, Señor, ¿en qué momento fue que ocurrió esto que vamos a leer ahora, en Marcos capítulo 11? Porque quisiera que Dios nos ayude a ubicarnos en ese día. Marcos capítulo 11, verso 1 en adelante. Lo que vamos a leer ocurrió una semana antes de la resurrección del Señor. Y estamos una semana antes de celebrar el día de resurrección. Okay, vamos a ponernos un poquito en la historia. Y de ahí, desde ese día domingo anterior, ocurren eventos uno tras otro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado casi hay un poco de silencio allí, pero ya sabemos por qué, para que entonces viene el día domingo, el día que resurreccionó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto en mente que estamos aquí leyendo lo que ocurrió un domingo antes, vamos a leer este pasaje. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amado Señor, estamos frente a tu palabra, frente a esos hechos gloriosos con tanta significación en aquel tiempo, y también está llamado a tener significación en nuestro tiempo. Padre, sé tú, oh Dios, tomando esta parte, este trozo de tu evangelio, y que podamos descubrir aquellas cosas que tú tienes guardadas para descubrirnosla a nosotros en este día. Si tú, oh Dios, haciendo tu voluntad en nuestra vida a través de tu palabra, mientras que te miramos en ese día, en aquel día, ¿cómo es que te conduciste? ¿Qué es lo que hiciste? Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón, Señor, a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Evangelio, mis queridos amados hermanos, es historia. Y no nos cansamos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo a decir esto, porque tenemos que remarcarlo siempre. Lo que ocurrió en las Escrituras no fue un cuento, no fue algo que a alguien se le ocurrió y lo escribió. Fueron gentes los que escribieron, ¿verdad? Fueron personas, pero personas que conocían al Señor.
Personas que habían tenido un encuentro personal con Él. Y todo lo que registran en los evangelios fue historia. Fue realmente eventos que ocurrieron, con detalles, con todos los puntos y las comas, es historia. Así que cuando miramos este capítulo 11 de Marcos, y les digo un dato más, siempre que voy a predicar algo en cuanto a la vida de Jesús, y quisiera saber cómo fue dicho en primer lugar, o la primera expresión de esta parte del Evangelio, me gusta ir a Marcos, porque Marcos es el primer Evangelio escrito. Entonces ahí tenemos la manera primaria como se muestra la historia. Es Marcos, el primer Evangelio. Entonces miren cómo Marcos describe este día. Dice que el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, frente al monte de los olivos. ¿Qué cosa está haciendo Marcos aquí? Está ubicándonos no solamente en el tiempo, pero también en la geografía. O sea, ¿dónde es que ocurrió? No solamente cuándo, sino ¿dónde es que ocurrió? No quiero que quepa la menor duda, como quisiera él decirlo, y quisiera que sepan que eso ocurrió en un lugar en este planeta, en un lugar que es fácilmente reconocido y reconocible en los mapas. Estamos frente no solamente a un hecho geográfico, pero un hecho que hizo historia. Porque aquí hay 3 datos: Betfagé, Betania, el monte de los olivos, cuando va a entrar a Jerusalén. Más adelante en el verso 11 va a decir, y entró Jesús en Jerusalén. Y luego se dirigió ¿a dónde? A Betania. Otra vez, empieza con lugares geográficos reconocidos y termina también con un lugar geográfico reconocido. Estamos frente a un hecho que sucedió. Eso es historia. Y dentro de la historia es que el Señor se enmarca y hace su ministerio. Este es el día en que el Señor Jesús entró en Jerusalén. La Biblia dice la entrada triunfal en Jerusalén. No pueden decir otra cosa, quieren hacer algunas paráfrasis de eso o que se entienda mejor aquello, pero no se puede decir más porque eso fue lo que es. No se puede cambiar las palabras allí porque es historia. No se puede cambiar la historia. La puedes adornar, de repente comentar un poquito, pero no puedes cambiar la historia. De eso se trató. Fue el día en que el Señor Jesús entró en Jerusalén. Ese día es historia. Ese día fue un hecho. ¿Y qué cosa vemos allí del Señor? Ese versículo 2, interesante. Dice, id a la aldea, le dice a sus discípulos, que está enfrente de vosotros. Luego de eso, que entréis, en ella hallaréis un pollino atado, en lo cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Qué estamos mirando que hace aquí el Señor? ¿Qué está mostrando cuando Él agarra y les dice esto a sus discípulos? Y está conectando a sus discípulos con otras gentes. Porque estas otras gentes les preguntaron, ¿qué cosa estás haciendo con eso? Explícanos por qué lo haces. ¿Sí? Son otras gentes. Entonces tenemos la gente de Jesús y las otras gentes. Personas que sabían que tenían que hacer algo en ese momento, en ese día. El Señor sabía lo que ellos iban a escuchar. Aquellos que ellos no conocían también sabían que iban a ir personas para decir lo que les dijo. ¿Qué cosa miramos aquí de Jesús? Esta historia está presentando al Señor como el soberano sobre todos los hombres. El Señor conoce a todos los hombres. El Señor conoce a todos los seres vivientes, no solamente en su presente, sino que también en su mañana. El Señor es soberano. Él no tiene necesidad que nadie le diga lo que hay en el hombre. Él lo sabe todo. Él es soberano. Él es soberano, Señor, sobre todos los hombres. Aquellos que tú conoces, tú mismo, y aquellos que no conoces. Todos aquellos que están alrededor, ¿verdad?, de tu radio de influencia, de tu vida, en otras palabras, son conocidos por Dios. Vemos aquí al Señor siendo soberano, desplayando su soberanía sobre todos los hombres. Enseñoreándose, ¿verdad?, de la vida de todos y cada uno de ellos.
No solamente eso, sino que también el Señor aquí en este día histórico exhibe un conocimiento previo de todas las cosas, aún de los acontecimientos ordinarios. Porque le dice que vayan y van a encontrar un pollino. ¿No es cierto? Pollino viene siendo como un burrito, ¿verdad? En otro lugar le llaman asno, hay unas traducciones que le llaman asno, otros le dicen asnito, bueno, como sea, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo que el Señor dice que este va a estar atado, porque pudo haber dicho que está ahí nomás, y no tanto que atado, y que luego desatarlo. Son cosas parecieran minucias, ¿verdad? Que de repente no habría necesidad de decirlo, pero lo que el Señor quiere hacer ver es que Él también está exhibiendo un conocimiento previo aún de detalles, aún de lo ordinario, de lo pueril, de lo que es simple, pero necesario también. Entonces no solamente es el soberano, del soberano que conoce a todos los hombres, sino que también está exhibiendo un conocimiento previo y detallado de todo lo que ocurrió en aquel día. Y el Señor estaba presente con sus discípulos. Está mostrando conocimiento previo de todas las cosas. ¿Se imaginan, mis hermanos? El Señor en ese despliegue de su conocimiento, de su señorío, de su soberanía, sobre todo. No es para decirle, Señor, oh, tú lo sabes todo. Los discípulos se quedaban callados. Solamente tenían que hacer lo que el Señor les había mandado. Porque discernían y sabían que era el Hijo de Dios. ¿Qué más revela esa historia? Esa historia también revela el poder absoluto sobre toda la creación. Pensemos un poquito en el pollino, ¿no? Muchos han escrito acerca de este burrito, ¿no? Se ha vuelto famoso este burrito, ¿no? Y él ni siquiera lo sabe, ¿no? No lo supo. Toda la gente se acuerda de él nomás, pero porque está escrito allí. Y ni siquiera está escrito por los escritores de la Biblia, sino que el mismo Señor Jesús lo menciona. Ahora, este burrito es, por así decir, de repente el animalito, o como dicen algunos, ¿no? Que tienen un ver un poco más diferente, es una bestia, ¿no? De repente sería la menos indicada para estar haciendo lo que supuestamente hizo. Porque normalmente ese tipo de animalitos no pueden resistir ambientes donde no haya mucha tranquilidad. Y en ese momento, cuando Jesús lo montó, había mucha bulla, mucha emoción, mucho griterío, por así decir, ¿no? Y el Señor tuvo control sobre eso. De repente alguien dice, pudo haber sido un caballo, muy lustroso, muy brilloso, pues se lo merecía, pero el Señor estaba mostrando ¿qué cosa? Que el Señor realmente tiene poder absoluto, no solamente en los hombres, sino en los animales, en las especies. Qué precioso, ¿verdad? Increíble ver a un burrito así como estuvo, ¿verdad? Tranquilo, sereno, haciendo lo que tenía que hacer, cuando normalmente podía verse, no sé si cabe la palabra chúcaro o rebelde, ¿verdad? En esa situación. Por lo menos diría, llévenme a un lugar más tranquilo, ¿no? Donde ya yo lo pueda soportar aquí al Señor y yo no tenga que estar nervioso en caso de que hablarle el burrito, que no habla. Pero lo que quiero destacar es eso, mis amados. El Señor está en todos los detalles, todo lo tenía bajo control. No había nada, ningún detalle, por muy ordinario que sea, que saliera de su control. Ese es nuestro Señor. No solamente es soberano sobre todos los hombres, no solamente que conoce previamente los eventos ordinarios, sino que también tiene poder absoluto sobre toda la creación. Esta historia también ilustra, ¿qué cosa? Lo central, la majestad del Mesías. Hosana, hosana. Bendito el Rey que viene, hosana en las alturas. La gente que estaba diciendo estas cosas, mucha gente no entendía ni siquiera lo que estaba diciendo, porque ese hosana no era una cosa que se originó en ese momento. Y esto es una práctica judía de reconocer al Mesías que iba a venir. Y en ese momento el Mesías ya había venido.
Interesante. Porque se piense o lo que se piense, ellos estaban diciendo algo que ya Zacarías había predicho. Zacarías capítulo 9, verso 9. Vamos a mirar cómo lo dice. Zacarías capítulo 9, verso 9. Le va a parecer que está leyendo Marcos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire, más descriptivo no pudo haber sido Zacarías. Realmente, si algo me va a llamar la atención cuando vean que se va a ocurrir lo que estoy diciendo, si yo doy los detalles de lo que va a ocurrir, puso detalles, pollino, burrito, hijo de asna. Bueno, ya, mírenlo bien, que cuando lo vean, no duden, aquel es el Mesías. El Mesías prometido. Y es lo que estamos leyendo en Marcos. Qué precioso, ¿verdad? Ver cómo el Señor es fiel a sus promesas. Y cuando promete algo, mira, Él no se hace el difícil. Él te dice cómo va a ser, ¿no? Y si es algo que tiene mucho que ver, tiene mucha significancia, va a poner mucho detalle, como lo hace Zacarías, capítulo 9, verso 9, con mucho detalle. Para que nunca lo olvides. El Señor no se hace difícil para aquel que lo busca de todo corazón. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Es aquel que quiere que tú creas en Él, porque Él es confiable. Él te dice que va a pasar algo y eso va a pasar, porque Él es Dios, no es hombre para mentir. Él es fiel a su palabra siempre. Es lo que revela esta historia. ¿Cuál es el significado de este día? Algunos, me gusta llamarles irreverentes, porque lo que les voy a decir aquí es tremendo. Algunos no encuentran significado importante en esto. ¿Cómo pues aquí el Señor Jesús, qué está queriendo hacer? ¿Se va para sentarse en un burrito? O sea, no le encuentra sentido. No makes sense. ¿Por qué? ¿Para qué? Usted conoce ese tipo de personas, ¿verdad? Que lo cuestionan todo y lo ven todo demasiado simple, y tan simple que es, pareciera que no tiene sentido lo que ven. Pues si lo miramos con ojos naturales, realmente sí, pues, ¿no? Jesús pudiera haber caminado nomás tranquilo, para que un burrito, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Algunos dicen que el Señor como que perdió el control de sí mismo al hacer este tipo de exhibición. Como que estaba dejándose llevar por su entusiasmo de entrar a esta ciudad. Y de repente respuesta al entusiasmo del pueblo mismo. O sea que vendría a ser un dependiente de las circunstancias. Él hizo lo que hizo porque pues hay que hacer algo especial, pues la gente está aquí, ¿no? Por eso yo los llamo irreverentes. Porque solamente miran lo que sus ojos ven. No se dan cuenta que realmente esto es algo ya profetizado cientos de años atrás. Y que se está cumpliendo al pie de la letra. Y que todo tiene sentido, todo tiene un propósito. Cuando esa gente mira así, realmente nosotros sí les decimos a ellos, no tiene sentido cómo tú miras a Jesús en ese momento. Porque cuando lo miras así, estás negando los hechos que tú conoces que hizo anteriormente. Los milagros que hizo. El amor que mostró, la compasión que mostró. Siempre fue mostrándose tal como Él era. Lleno de amor y de esperanza para la gente. Y que tú digas que aquí se le está yendo un poco la conciencia y es fruto de las circunstancias lo que hace, definitivamente que no. Y no miremos por lo que Él hizo, pero también podemos mirar por lo que hizo después de este día. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo antes de ese día. Luego, no podemos separar en un día
¿verdad? Y decir que él perdió los papeles. Definitivamente que no. Si ves la conducta del Señor pareja en todo, desde el principio hasta el fin, y tú ves que algo como que no encaja, otra vez le digo, no es el asunto de lo que no encaja, es asunto tuyo, que crees que no encaja. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos que meternos en la Escritura, tenemos que escudriñar la palabra y, Señor, decime, ¿qué cosa es lo que tienes aquí para mí? Porque si nos pone en ese trance es realmente porque quiere bendecirnos. No quiere que nuestro cerebro sude. Bueno, no sude el cerebro, ¿verdad? Pero algunos sí se queman un poquito los chicotes. Algunos, ¿qué es esto, no? Esto es lo que ocurría con esta gente. Pero Él tiene algo para nosotros. Ese día, mis amados, fue memorable por todas estas cosas impensadas, por todas estas cosas sorpresivas. Este día hace hincapié no tanto en lo que tus ojos puedan ver, en lo material, en lo natural, sino hacen hincapié en lo espiritual. Estás llamado ahí a mirar con tus ojos de fe, sabiendo que Dios tiene siempre un propósito para cada situación, para cada cosa que ves que ocurre, aún en tu diario vivir, aún en los detalles de tu vida. Eso es lo que está mostrando el Señor aquí. Entonces, si esto es, yo voy a abrir bien mis ojos espirituales. Yo voy a conectar mis ojos espirituales con mi corazón que conoce al Señor. Señor, ¿qué tienes para mí? Este día fue realmente de mucho significado. Algunos dicen que fue audaz en significado, porque fue memorable al cumplirse al detalle lo que decía Zacarías capítulo 9. Muchos se habían olvidado de esa parte, pero el Señor estaba ahí escribiendo con su vida, con su experiencia, todo lo que se había dicho que iba a pasar en aquel día. Realmente fue audaz. Realmente fue un cumplimiento que teníamos nosotros que refrescar en nuestra mente para ver cómo es de fiel el Señor. No solamente estaba narrando un hecho del pasado, sino que también es una proyección hacia el futuro. Porque en entrar en Jerusalén, mis amados, en la ciudad de David, como dice Marcos, fue seguida, y estamos en la semana, después de esa entrada triunfal a la ciudad de David, según los evangelios, le sigue la crucifixión. Pero aquella será solamente un pálido reflejo de lo que va a ser al final de los tiempos, la entrada triunfal a la ciudad de Dios, cuando entonces será coronado el Señor Jesús como el Rey de Reyes. No solamente es una mirada en el pasado o lo que pasa en el presente, sino que se está proyectando, miren, eso va a ocurrir. Lo veremos todos. Todos los redimidos nos alegraremos en el Señor cuando lo veamos ya Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No le parece significativo? Lo es. Aprendamos a mirar el caminar de Jesús con mucho significado. Señor, enriquéceme con tu vida, con cada paso que hayas dado, Señor, en aquel día. Yo quiero agarrar lo que me corresponde. Y de ninguna manera subestimar cada detalle de lo que tú describes en lo que has hecho en esta tierra. Que me ayude a mirar el pasado, cómo tú eres fiel a cumplir lo que se dijo de ti. Pero también que tiene un efecto en el futuro, una proyección hacia adelante, hacia la eternidad. Porque nuestra vida no va a terminar aquí. Aquí estamos con Él. Pero ahí estaremos con Él en la gloria por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Cuando vemos de que aquí es la entrada muy bonita, muy triunfal, toda la algarabía, Hosana, Hosana en las alturas. Ese Hosana es como decir, salve Rey. Esto es una expresión de alabanza. Pero hermanos, ¿cómo estaba adentro el Señor? Él que conocía todo de todos. Él también conocía lo que le iba a pasar. Él sabía lo que le venía. Y lo que venía, le venía en la misma semana que estaba empezando. ¿Qué cosa le venía al Señor? Muerte, sufrimiento, agonía.
En esa semana cuando ve usted al Señor en el Getsemaní. Eso lo estaba viendo también Él en un todo. Mientras que Él estaba sentado en ese pollino. Mis amados, hay momentos en nuestra vida que son una mezcla de lo dulce y de lo amargo. El Señor lo vivió en ese momento. Porque no solamente era soberano y rey y conocedor de todo, sino que también era hombre. Porque era Dios en carne el que estaba allí. Y su carne sentía toda esa algarabía, lo sentía. Y le decía, ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo, pero lo que están haciendo es verdad. Porque heme aquí, yo soy el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Pero aparte de todo esto, había amargura. Había cosas que van a ocurrir de la misma gente que ahorita me está aplaudiendo. Esta misma gente va a cambiar. Hay días así, mis amados, cuando empezamos el día y pareciera que todo anda bonito, pero también nos deparan momentos tristes, momentos de decepción, momentos dulces, pero también ácidos, de los cuales no estamos llamados a corrernos, porque es nuestra vida y no lo podemos hacer porque es nuestra vida. ¿Verdad? Estamos en este mundo, estamos con lo que el Señor nos ha dado, en medio de nuestra familia y con responsabilidades también. Los momentos de nuestra vida son casi parecidos siempre. Y en medio de todo esto, el Señor que lo sabía todo, Él siguió con la prioridad que solía llevar a cabo siempre: hacer el bien, enseñar la palabra de Dios, buscar a aquel que se sentía mal, sanar al enfermo. Hacía lo que tenía que hacer. Él con todo en su mente seguía bendiciendo a tanta gente, no importándole tanto la carga que sentía en su corazón por todo aquello que él iba a pasar. Estos momentos agridulces, mis hermanos, no son solamente para ver cuán nivel de masoquismo tengo. ¿Sabe lo que es esa palabra, no? O sea, la palabra que dice, yo puedo soportar el dolor, ¿no? Y yo puedo salir adelante y todo es una fuerza o un esfuerzo humano tuyo. No vemos esta actitud, esa conducta en el Señor. Estos momentos hemos de tener presente al Señor cuando entró en Jerusalén. Debemos tener en cuenta que el Señor es soberano sobre todos los hombres, sobre todas las personas, en estos momentos agridulces de nuestra vida. Que sepamos que el Señor no solamente está mirándonos a nosotros, cómo procedemos, sino que Él tiene control de todas las personas alrededor de nosotros también. No dejes de mirar al Señor en todo, porque Él está en todo. No te sientas solo porque no estás solo, estás con alguien que conoce a todos. Y cada uno de la gente que te rodea, sea para bien o sea para mal, Él tiene el control de todos los hombres, porque Él es soberano de todos los hombres, de todas las personas. No estamos llamados a tener una reacción frente a las personas que nos dicen cosas inapropiadas o que piensan cosas inapropiadas, injustamente, porque hay mucho de eso, no solamente en el tiempo de Jesús, sino que también en nuestro tiempo. Porque hay gente de todo tipo alrededor tuyo, ¿o no? ¿Verdad? Gente que te dice una cosa al frente y que dice otra cuando ya no te ve. Es lo mismo, siempre ocurrió en nuestra vida. Todos los momentos son casi parecidos a este. Pero no estamos llamados a reaccionar frente a eso. Estamos llamados a considerar la soberanía de Dios sobre todos los hombres.
Los que están cerca de ti, los que están a media distancia de ti o los que están lejos de ti, pero que igual afectan tu vida. Hacen y logran y crean momentos agridulces en tu vida. Recuerda, ten en cuenta que el Señor es soberano de todos los hombres. En estos momentos hace recordar que el Señor posee conocimiento previo sobre todos los acontecimientos alrededor tuyo, aún los más ordinarios, los más cotidianos, los más simples, como esta cosa está atada en ese lugar. Porque tienes que ir, si quieres algo, tienes que ir y pedirle permiso para poder tener lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Estoy graficando para nuestra vida lo que ocurrió en la entrada de Jerusalén. Va a estar atado, desatarlo. Te van a preguntar, eso vas a contestar. El Señor tiene control aún de las cosas ordinarias en tu vida. No dudes. Aprendamos a mirar al Señor porque Él está por nosotros. Él está en nosotros aún en situaciones ordinarias. Que el Señor nos ayude a mirarlo de esa manera porque es lo que nos enseña su palabra. No podemos mirar estos pasajes, estos 11 versículos de Marcos 11 como solamente algo histórico, como solamente algo que me llama la atención. ¡Oh, qué tremendo!, ¿verdad? No podemos mirarlo así. Entonces estaríamos mirando historia como miramos cualquier libro. Es la palabra de Dios para mí. Y yo no soy uno que no existe, yo existo y en este mundo. Entonces, el Señor tiene algo que enseñarme y esto es lo que nos está enseñando en esta mañana. Amén. Es lo que quiere Dios que tengamos en cuenta a su Hijo en todo momento. Como soberano, Señor, de todos los hombres, como aquel que tiene conocimiento previo sobre los acontecimientos de tu cada día. No creas que el asunto está de que el Señor hace las cosas por hacer o que tú estás llamado a hacer las cosas por hacer. Mira, el Señor tiene control de todas las cosas. Aún hace de los malos siervos de Él. Para moverte un poquito el piso. Para moverte un poquito para aquí, para allá. ¡Ey, despierta! Quiero que sepas que yo estoy contigo. Puede ser que esa persona que aún no me conoce te dio un codazo allí, ¿verdad? En la costilla. O que te dio un golpecito por aquí. Pero ¿qué cosa es lo que hacemos nosotros? No vamos en contra de esa persona. ¿Qué tienes? ¿Qué te he hecho? Y no miramos a aquel que tiene el control sobre aún lo ordinario. Hermanos, antes de llegar acá, han habido cosas muy difíciles. Pero he aprendido a mirar al Señor en todo. No es fácil. Hay que estar con Él para aprender. No es difícil. Hay que estar con Él para aprender. Lo que tenemos que aprender. Esa entrada del Señor en Jerusalén también nos enseña que tengamos en cuenta en estos momentos agridulces que también Él tiene el poder absoluto sobre todo lo creado, sobre toda la creación. Que Él es poderoso para usar a un burrito o a un caballo, a un animal pequeñito como un animal grande. Él es Señor de todo lo que Él ha creado. Él es dueño y Señor de toda la tierra y todo lo que en ella habita. Amén. De todo. Así que no dudes en absoluto de que todo es casualidad en tu vida. Todo es causalidad. Todo tiene una causa. Todo tiene un propósito. No hay casualidad en la vida del Hijo de Dios. El Señor no vivió según lo que venía. Él sabía lo que venía. Pero Él sabía a lo que venía también. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Vamos entrando un poquito al camino en el cual el Señor nos ha puesto. El camino en el cual el Señor nos ha puesto es el camino de estar mirándolo a Él de la manera como lo estamos mirando ahora.
Cuando dice yo soy el camino, está hablando de esto. Cuando dice yo soy la vida, está hablando de esto. Cuando dice yo soy la verdad, está hablando de esto. Gocémonos en vivir en el camino. Amén. Gocémonos de vivir en esta vida nueva que Él nos ha dado. Gocémonos a vivir en la verdad de Él, de que Él realmente sabe todas las cosas. Él las conoce, aún en lo cotidiano, aún en los detalles. Cuando tengamos estos momentos agridulces en nuestra vida, que generalmente son cada día a veces un día más que el otro, aprendamos a tener en cuenta esto. Amén. El Señor, tu Señor, mi Señor, no lo olvides, Él es el enviado del Padre. Él es el Hijo de Dios y a Él le debemos nuestra alabanza y nuestro reconocimiento cada día. Que aprendamos a contestar con una alabanza cuando viene el tiempo agridulce o el tiempo muy amargo. Enséñame a alabarte, oh Dios, cuando estas cosas me ocurren. Enséñame a adorarte y a reconocer de que tú estás en todo. Tú lo controlas todo. No hay nada que se mueva sin tu permiso. Dice que ni una hoja de un arbolito se puede caer sin el conocimiento de Dios. Dice que ni siquiera una lágrima tuya se cae sin que Él se dé cuenta de que se te cayó una lágrima. Dime si no es el Señor de todo. Dime si Él no está atento a todo, aún en esos momentos difíciles que estás viviendo. Él lo conoce todo. Y tenemos que reconocerlo aún cuando están pasando estas cosas, porque es cuando menos lo queremos reconocer. Él es el Hijo de Dios. Él es mi Salvador, hosana en las alturas. A Él debo mi alabanza, a Él debo mi reconocimiento en todo. En estos momentos difíciles, mis amados, estamos llamados a mantenernos firmes, no doblarnos, a mantenernos firmes en la fe. En quien hemos creído. Porque cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe, mira, estos momentos duros nos van a edificar, nos van a hacer más altos, espiritualmente hablando, no que vamos a crecer, nos van a hacer más cerca del Señor. Amén. El Señor quiere que pasemos toda nuestra vida con Él, considerando a Él presente en todo momento, en toda situación. Esto va a hacer que nuestra vida, en esos momentos difíciles, le reconozcamos como Él quiere ser reconocido. Porque como así pone la dificultad o la permite, Él también la puede quitar en un tris, porque Él es Dios. Amén. No fue así en el caso de Jesús en la entrada de Jerusalén. Ya sabemos lo que iba a pasar después. Y pasó. Y pasó. Y en el día de su crucifixión, aquellos que estaban dándole hosana, hosana, decían, crucifícale, crucifícale. Ay, Señor. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Pues se sintieron decepcionados. Por eso. Porque no fue lo que supuestamente mis padres y mis abuelos me habían dicho, que cuando venga el Mesías lo que iba a hacer, va a ser el rey. El rey de todo. Yo estaba muy contento de que todo iba a ser color de rosas. Pero ¿saben qué? Eso tenía que ser para que realmente esa vida prometida que se nos tiene sea una realidad después, pero después de su crucifixión, después de ofrendar Él su vida por ti y por mí. A veces no queremos mirar el costo de la vida eterna. Queremos que solamente se nos dé la vida eterna. Pero hay un precio. Hubo un precio que pagar. Y ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. Por ti y por mí. Mis amados, en esos tiempos, son tiempos cuando tenemos que ser como el Señor. No doblarnos. Mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en nuestro amor por los demás.
El Señor estaba ahí, siendo escupido, abofeteado, latigado. Y luego va y lo ponen ahí en la cruz. Y agarran y le ponen en sus manos los clavos. ¿Y qué cosa es lo que hace el Señor? Perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos enseña esto? A irnos y amarnos y armarnos de todo lo que podemos armarnos para ir en contra de aquellos que nos hacen mal, o hacer como Jesús. Tenemos que ser como Él, porque para eso vino el Señor, para que sigamos sus enseñanzas y ser como Él. En esos momentos difíciles tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestro amor por nuestros hermanos, por la gente, mantenernos firmes en nuestro ministerio, en la manera como servimos al Señor. Que esos tiempos difíciles afinen, pulan nuestro ministerio. Que le digamos, Señor, a pesar de todo esto, voy a servirte mejor el día de hoy. Voy a considerar mis pensamientos y todo mi ser para servirte mejor, aún sabiendo lo que me está pasando, que me está doliendo. Porque fue lo que hizo el Señor. En ningún momento se dobló, en ningún momento cambió, sino que fue fiel a lo que vine, dijo el Señor, a lo que vine, para que el pecador tenga esperanza. Para eso vino el Señor. La gente va a conocer al Señor cuando sepamos considerar al Señor como debemos en los tiempos difíciles de nuestra vida. Amén. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros con esta entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, que nos enseñas a mirar tu vida, Señor, con los ojos espirituales. Gracias, Señor, que no quieres que nos quedemos solamente con la historia como una narrativa, que puede quedar muy bien, Señor, en nuestra mente y atesorarlo aún en nuestro corazón. Señor, enséñanos lo que tenemos que aprender cada día a través de tu caminar entre nosotros. Señor, que estas enseñanzas cuando tú entraste a Jerusalén puedan calar nuestra vida, puedan hacernos hombres y mujeres con talla espiritual. Que estos ojos se acostumbren a mirar lo espiritual, no solamente lo natural. Señor, si vamos a ver lo natural, pero que sea con el espíritu. Que sea, Señor, mirándote a ti y saber, Señor, cómo hubieras actuado en este momento. ¿Qué es lo que quieres enseñarme frente a esa dificultad? Frente a esas palabras que son injustas, que se vienen sobre mí. Oh Señor, enséñame a ser como tú. Enséñame, Señor, a ser fiel a ti. Enséñame, Señor, a vivir como tú quieres que yo viva. A servirte como tú quieres que yo te sirva. A pesar de. No sé, mi hermano o mi hermana, en esta mañana. ¿Cómo el Señor te está hablando? ¿De qué manera tan específica se está dirigiendo a ti? Agarra eso. Porque eso es para ti. Y solamente para ti. Porque esa es la palabra que el Señor ha tenido planificada para ti. Porque Él sabe de tu necesidad. Señor, gracias. Díselo de todo corazón. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias de que te veo ahora más real que ayer. Porque estás en todo alrededor de mí, aún en los detalles ordinarios. Gracias, Señor. ¿Le está diciendo eso? Sí.
Voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor, aquel que conoce nuestras vidas, aquel que conoce lo que estamos pasando. De repente, yo sé de algunos, mis amados, que están pasando situaciones familiares muy difíciles. Que el Señor nos ayude a entender que aún en esas situaciones Él está presente. Amén. Tú sabes que el día de mañana puede ser peor y estás casi seguro que va a ser peor. Estás igual que el Señor en aquella semana. Y el Señor fue victorioso y tú también lo serás. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por cada paso que dio aquí cuando estuvo entre nosotros. Señor, que podamos recoger, Señor, sus pisadas, Señor, y hacerlos también en nuestra vida en estos momentos difíciles. Señor amado, te quiero pedir por aquellas familias, Señor, que están pasando por dolor, por situaciones difíciles que no pueden controlar. Señor, que esa palabra tuya en esta mañana sea como esa agua fresca que viene de tu presencia, para que nos afirmes, para que nos fortalezcas en nuestras vidas. Gracias, Dios. Te entregamos nuestra vida, Señor, toda, con detalles y todo, Señor, te lo entregamos a ti, para que seas tú, Señor, obrando poderosamente, milagrosamente, en nosotros y también a través de nosotros, Señor. Aún con aquellos que están disconformes o que están mirando las cosas de una manera natural acerca de nuestra vida, como lo hicieron aquellos en el tiempo de Jesús. Padre, enséñanos a mirarte en tus movimientos, en tu conocimiento de todas las cosas, aún de lo más pequeño. Gracias, Jesús. Gracias por ser tan real en nuestras vidas. Te adoramos y decimos, Hosana. Alabado seas, Señor, en las alturas, pero también en mi vida. En Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.